Buenos días. Hoy vamos a tener nuestra clase de Ciencias 2, Física. Soy su maestra Socorro Figueroa García. Y hoy veremos el tema magnitudes eléctricas. Las magnitudes eléctricas, la ley de Ohm. Las magnitudes eléctricas básicas son tres. La primera es el voltaje o tensión o diferencia de potencia. Y es la fuerza que provoca que los electrones se muevan de un átomo a otro. Al voltaje también se le llama tensión o diferencia de potencial y es producida por un generador. Su símbolo es una letra V mayúscula. Su unidad, el voltio, también lleva una V de símbolo. La segunda magnitud es la intensidad de corriente y es la cantidad de electrones que pasan por un punto en un momento dado. Su símbolo es una I mayúscula y su unidad es el amperio y su letra es una A mayúscula. La tercera magnitud se llama resistencia eléctrica y es la posición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Su símbolo es una R mayúscula y su unidad es el ohmio. La ley de Ohm. Esta fue introducida por el físico alemán Georg Simon Ohm, en el cual unió la resistencia eléctrica y la formulación de la relación entre diferencia de potencial, intensidad de corriente y resistencia. Por ello, la unidad de resistencia eléctrica se denomina ohmio en su honor. Su fórmula es 1V igual a I por R. Y utilizamos en la actualidad este triángulo para utilizar la fórmula, para que sea más fácil usarla. La fórmula de Ohm se representa en este triángulo y según la letra que se ve en el círculo es la que no conocemos y se busca. En este ejemplo, tenemos aquí la V en un círculo y entonces es la que no conocemos, que es el voltaje o tensión, y va a ser igual a intensidad por resistencia. La segunda es el círculo está en la I, quiere decir que no la conocemos. Entonces, intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Y la tercera es la resistencia que no conocemos y se divide voltaje entre intensidad de corriente. Ahora vamos a hacer un tema para entender esto mismo. Los circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Los circuitos eléctricos es el conjunto de elementos que al conectarse entre sí de manera cerrada permite circular una corriente eléctrica y permite transformar la energía eléctrica en otros tipos de energía. Por ejemplo, la de la luz, la del calor, la del sonido o del movimiento. Un circuito eléctrico está formado por varias partes. El primero es el generador de corriente eléctrica o fuente, que permite que los electrones se desplacen por el circuito. Los conductores son los que llevan la corriente a los demás componentes del circuito. El interruptor es el que lleva el control que permite o no el paso de la corriente. El receptor es el que recibe y transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía. Depende de cómo estén conectados, existen dos tipos de circuitos, el de en serie o el de en paralelo. Los más básicos. El circuito en serie está formado por elementos uno detrás de otro, el cual circula la corriente. Si uno se desconecta, se funde o se desconecta, se apagará. Aquí vemos dos ejemplos. Y el circuito en paralelo, sus elementos son independientes, ya que se unen los extremos
y la energía se divide en cada uno de los componentes. Esto permite que la corriente siga circulando, aun cuando uno de ellos se desconecte o se apague. El resto seguirá encendido, como veremos en este siguiente ejemplo. El último ejemplo, tú dirás al cuál tipo de circuito pertenece, al serie o al paralelo. Ejemplos de circuitos en serie y en paralelo. Te los presento en forma real y en forma de diagrama. Recuerda que en forma de diagrama utilizamos líneas o símbolos para representar lo que es en real. Aquí a la izquierda tienes el circuito. Aquí tienes el circuito real, sería la pila, aquí la resistencia y la intensidad de corriente. Y en la derecha tenemos su diagrama. A la derecha tenemos el paralelo real y más hacia la derecha tenemos su diagrama con líneas y símbolos. Tú debes de buscar y dibujar un circuito eléctrico en serie y uno en paralelo para que hagas el ejercicio. Ahora veremos un ejemplo. Debes de anotarlo y resolverlo como se te presenta aquí, para que comprendas un poco mejor la ley de Ohm. Este sencillo ejemplo, vamos a suponer que un circuito tiene una pila de 4.5 voltios y una bombilla cuya resistencia es de 2 ohmios. Nos pide calcular la intensidad en amperios que pasa en el circuito. Aquí te presento el circuito y si ves ahí está la resistencia, que es un poquito, y la tensión en la pila, 4.5. Anotamos los datos como lo hemos realizado otras veces. Voltaje 4.5 volts, resistencia 2 ohmios, y la intensidad, como no la conocemos, pues le ponemos en una interrogación. Anotamos la fórmula original. Aquí lo que nos pregunta es la intensidad, entonces despejamos la R, se va hacia abajo del lado contrario del igual, y entonces nos queda I igual a V sobre R, intensidad. Entonces la sustituimos, intensidad igual a 4.5 voltios sobre 2 ohmios, y la dividimos 4.5 entre 2, y nuestro resultado va a ser 2.25. Lo anotamos donde dice resultado, 2.25 amperios. Aquí te presento otro ejemplo para que tú lo observes y lo repases también. Espero te haya servido toda esta información.